Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día espectacular. Y si no lo están teniendo, pues prepárense porque estoy segura de que después de este vídeo, su día va a mejorar un 100%. Hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a sumergir en el maravilloso, a veces confuso y siempre apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, hablamos de Kerem y Hande. Y específicamente vamos a analizar a fondo lo que Kerem dijo en su reciente entrevista con Vanity Fair. Imperdible. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando esta entrevista con ansias. Hemos estado leyendo titulares, viendo pedacitos por aquí y por allá, pero hoy vamos a desmenuzar todo, a analizar cada palabra, cada gesto, y a tratar de entender qué es lo que realmente pasa por la cabeza de nuestro querido Kerem. Antes de que nos lancemos de lleno a la entrevista, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido que hago, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin en Vanity Fair. Uf. Creo que esta entrevista ha generado más especulación que el propio Big Bang. Todos queríamos saber qué iba a decir Kerem sobre su vida profesional, sobre sus proyectos futuros, pero seamos honestos, lo que realmente nos interesaba a todos era saber qué iba a decir sobre Hande Erçel. ¿Verdad que sí? No me lo nieguen. La entrevista toca muchísimos temas, desde sus inicios como actor, sus dificultades para abrirse camino en la industria, hasta su visión sobre el futuro del cine turco. Pero obviamente el tema central, el que ha capturado la atención de todos los medios y de nosotros, sus fans, es su relación con Hande. Kerem, como siempre, se muestra muy reservado, muy cauteloso a la hora de hablar de su vida personal. Pero aún así, entre líneas, podemos vislumbrar algunos detalles que nos dan una idea de cómo se siente realmente. Una de las preguntas que más resonancia tuvo fue, obviamente, sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam. Kerem describe la experiencia como increíble, única y transformadora. Destaca la profesionalidad de Hande, su talento innato y su capacidad para conectar con el público. Y vaya que conectó. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras y enamorando a personas de todas las edades y culturas. Mucho de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre Kerem y Hande. Pero más allá de los elogios profesionales, creo que lo más interesante es la forma en la que Kerem habla de la química que tenían en pantalla. No niega en ningún momento que esa química era palpable, que era real, y que era parte fundamental del éxito de la serie. Dice algo así como: la conexión que tuvimos en pantalla era algo que no se puede forzar, simplemente estaba ahí. Y a ver cómo no iba a estar ahí. Si hasta nosotros, los que los veíamos a través de una pantalla, podíamos sentir la electricidad entre ellos. Era como si sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, cobraran vida propia y se fusionaran con ellos. Era magia pura. Y es que, la verdad, la serie Senkalkam no era solo una comedia romántica más. Tenía algo especial, algo que la hacía diferente. Y ese algo especial, en mi opinión, era la autenticidad de la relación entre Kerem y Hande. No sé si me explico. No era solo una actuación, era algo más profundo, algo que venía del corazón. Y eso, mis amores, se nota. Otra pregunta clave fue, por supuesto, sobre su relación actual. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más ambiguas. Kerem responde con un: Hande es una persona muy importante en mi vida. Le tengo mucho cariño y respeto. Una respuesta muy diplomática, sí, pero también una respuesta que no niega que existe un vínculo especial entre ellos. No dice explícitamente que están juntos, ni que están separados, ni que son solo amigos. Simplemente deja la puerta abierta a la interpretación. Y claro, esto ha desatado todo tipo de teorías entre los fans. Algunos creen que están juntos pero prefieren mantenerlo en secreto. Otros piensan que son solo buenos amigos. Y otros, más pesimistas, creen que la relación se ha enfriado por completo. La verdad es que las redes sociales han explotado con este tema.
Los hashtags #Kerem Ande, #Anker y @Senalcap se han convertido en trending topics mundiales, con miles de fans expresando sus opiniones y teorías. Personalmente creo que Kerem es una persona muy inteligente y que sabe muy bien lo que dice y lo que no dice. No creo que esté mintiendo, pero tampoco creo que esté revelando toda la verdad. Creo que está protegiendo su privacidad y la de Ande, lo cual me parece totalmente comprensible. Imagínense la presión que deben sentir al estar constantemente en el ojo público. Debe ser agotador. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática sobre ellos es enorme. Cada vez que dicen algo, cada vez que hacen algo, es analizado hasta el más mínimo detalle. Así que entiendo perfectamente que prefieran ser cautelosos y no dar demasiadas explicaciones. A fin de cuentas, son personas normales que tienen derecho a vivir sus vidas privadas con tranquilidad. Pero volviendo a la entrevista, hay otra parte que me llamó mucho la atención. Kerem habla sobre la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo. Dice que en el mundo del espectáculo es muy fácil perderse y dejarse llevar por las expectativas de los demás. Pero que él siempre ha tratado de mantenerse fiel a sus valores y a sus principios. Y creo que eso es admirable. En un mundo lleno de falsedad y superficialidad, es refrescante encontrar a alguien que se mantenga fiel a sí mismo. Y creo que esto es algo que se nota en su trabajo y en su forma de ser. Kerem es un actor muy talentoso, pero también es una persona muy genuina, muy auténtica. Y eso es algo que el público valora mucho. No solo es guapo y talentoso, sino que también tiene una personalidad encantadora. Es el paquete completo. En cuanto a sus proyectos futuros, Kerem se muestra muy ilusionado. Dice que tiene varios proyectos en mente, tanto en Turquía como en el extranjero. Y que está buscando proyectos que lo desafíen como actor y que le permitan crecer como persona. Menciona que le gustaría explorar diferentes géneros y trabajar con directores que tengan una visión única. También expresa su interés en participar en proyectos que tengan un impacto social y que puedan generar un cambio positivo en el mundo. ¡Qué noble! No revela muchos detalles sobre estos proyectos, pero sí deja entrever que está interesado en explorar nuevos géneros y en trabajar con directores y actores de diferentes países. Lo cual me parece genial. Creo que Kerem tiene mucho potencial y que puede llegar muy lejos en su carrera. Tiene el talento, la ambición y la dedicación para triunfar en cualquier proyecto que se proponga. Y por supuesto, no podía faltar la pregunta sobre si le gustaría volver a trabajar con Ande en algún momento. Kerem responde con una sonrisa y dice, nunca digas nunca. Añade que le encantaría volver a trabajar con ella, pero que depende de encontrar el proyecto adecuado, un proyecto que les permita mostrar algo diferente y que les desafíe como actores. Dice que ambos han crecido mucho como profesionales desde Senkalkam, y que les gustaría trabajar en un proyecto que refleje ese crecimiento. Esta respuesta, mis amores, me da esperanzas. Me da la esperanza de que algún día podamos volver a ver a Kerem y Ande juntos en pantalla. Ya sea en una serie, en una película, o en lo que sea. Lo importante es que podamos volver a disfrutar de su química y de su talento. Imagínense la locura que se desataría en las redes sociales si anunciaran un nuevo proyecto juntos. Sería histórico. Pero más allá de lo que diga o no diga Kerem en la entrevista, creo que lo más importante es que respetemos su privacidad y su decisión de mantener su vida personal al margen del ojo público. Al final, son personas como nosotros con sentimientos y emociones, y merecen tener su espacio y su intimidad. No olvidemos que son seres humanos. Y creo que como fans nuestro papel es apoyarlos en sus carreras, disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones personales. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten detalles de su vida privada, ni a juzgarlos por sus decisiones. Debemos ser fans respetuosos y comprensivos. Así que, en resumen, ¿qué podemos sacar en claro de esta entrevista con Vanity Fair? Pues que Kerem es un hombre muy inteligente, muy reservado y muy fiel a sus principios. Que valora mucho su relación con Ande, pero que prefiere mantenerla en un segundo plano. Que está muy ilusionado con sus proyectos futuros y con seguir creciendo como actor. Y sobre todo, que es una persona auténtica y genuina que se preocupa por el mundo que le rodea. Y eso es todo, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Sé que muchos de ustedes tenían curiosidad por saber qué había dicho, así que espero haber cumplido con sus expectativas.
La verdad es que me he divertido mucho analizando cada palabra y cada gesto de Kerem. Es un tema que me apasiona. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Me encanta compartir estas cositas con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por Kerem y Hande como yo. Somos una gran familia. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué creen que quiso decir Kerem con sus palabras? ¿Les gustaría que volviera a trabajar con Hande? Quiero saber sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. De verdad, su apoyo es fundamental para mí. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando con Kerem y Hande.